citoquinas que van a estimular los linfocitos TH17. Estos TH17 van a secretar interleuquina 17A, 17F y interleuquina 22. Estos van a inducir lo que es la hiperproliferación de queratinocitos, lo que va a provocar esta placa engrosada. Va a aumentar la angiogénesis dérmica, que va a provocar lo del eritema, y va a haber migración de neutrófilos en la epidermis, que va a provocar lo que se ven como microabscesos, ¿sí? Y pues esto va a provocar como un círculo vicioso de inflamación y renovación acelerada de queratinocitos, y lo que normalmente dura 28 días, esta vez va a durar entre 3 a 5 días de, pues, de esta renovación. ¿Listo? Bueno, ahora sí, hablemos de los tipos de psoriasis. La psoriasis, pues, empezando por la más común, que es la psoriasis vulgar, está más o menos entre un 80 o 90% de los casos. Se identifican como placas eritematosas bien delimitadas, que están cubiertas por una escama blanca o plateada, ¿sí? ¿Dónde se encuentran normalmente estas placas? Pues en superficies extensoras, como codos, rodillas, eh, cuero cabelludo, ¿sí? Principalmente donde hay como apoyo, ¿sí? Sitios de apoyo, por eso en los codos, en las rodillas. Eh, Esto va a ser de curso crónico, ¿sí? Y es la forma más clásica y la que predomina del tipo de psoriasis. Tengo una pregunta, ¿se me escucha bien o se me escucha como muy lejos? Ay, espérame que no se me activó el micrófono. Yo te escucho bien. Ah, listo, perfecto. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues principalmente el diagnóstico es clínico, identificando estas placas que les comentaba, que son eritematosas, escamosas, que están bien delimitadas, que se presentan principalmente en codos y rodillas, pero también en tronco, ¿sí? Puede aparecer el signo de Aspit, que son unos puntos hemorrágicos que aparecen después de raspar esta escama, o el signo de Hofner, que es la aparición pues, de los sitios, aparición de sitios de trauma, ¿ya? Eh, si hay alguna duda con lo que estamos viendo, pues se mandaría la biopsia eh, para ver si hay acantosis, paraqueratosis o elongación de las crestas, ¿sí? Eh, Algunos diagnósticos diferenciales de la psoriasis puede ser la dermatitis seborreica, la tiña corporis o la pityriasis rosada. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Pues tópicos de primera línea van a ser los tópicos de leve o moderada, que estarían los corticoides tópicos, ¿sí? Como el clobetasol, eh, que va a aplicar 1 o 2 veces por día, ¿sí? Por un mes, o análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, también se aplica 2 veces al día. Eh, y pues el tratamiento puede ser intermitente, ¿sí? 2 veces por semana. Si ya es bastante, pues hay bastante compromiso sistémico, pues bastante, digamos, extensas las lesiones, pues ya el tratamiento puede ser ya con metotrexato, ¿sí? Vía oral o subcutáneo. Se puede acompañar con ácido fólico y la respuesta se puede ver después de 6 a 8 semanas, ¿ya? Hay algunas alternativas como la ciclosporina, que se debe usar vía oral entre 3 a 6 semanas. ¿Listo? La psoriasis del cuero cabelludo es muy común, ¿sí? A veces es la manifestación inicial de la psoriasis. Eh, También es las placas eritematosas, pero estas se presentan principalmente en el cuero cabelludo y pueden sobrepasar la línea de la implantación del cabello, ¿ya? Esto se llama signo de corona o la tiara psoriásica,
¿ya? También se puede confundir mucho con la dermatitis seborreica o y el tratamiento es exactamente el mismo. ¿Listo? Pasamos con la psoriasis guata o en gotas de lágrima, ¿sí? Esto es de aparición súbita, ¿sí? Estas son unas lesiones eritematosas con escama fina, pero son menores de 1 centímetro, ¿ya? Y la distribución principal de estas lesiones están en el tronco o en la zona más proximal de las extremidades, ¿sí? Se relaciona principalmente con la faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes y pues se ve más que todo en niños o en adultos jóvenes, ¿ya? Eh, el enfoque diagnóstico principal, sí, el enfoque diagnóstico principal, pues vamos a ver pues las lesiones pequeñas, menos de 1 centímetro, como en forma de gota, pues podría decirse, que están diseminadas y pues están acompañadas tras una infección estreptocócica, ¿no? Los laboratorios que podemos pedir pues serían un cultivo faríngeo, ¿sí? Eh, o la antistreptolicina o pues, para descartar el estreptococo, ¿ya? Eh, el tratamiento, cuando es leve, se usan los corticoides tópicos, ¿sí? Betametasona, que es lo que normalmente se usa. Se usa 1 o 2 veces al día por 2 o 4 semanas. Y la fototerapia también es utilizada a veces 3 veces a la semana si es extensa, ¿sí? Ya si esta presentación de la psoriasis guata es muy grave o están bastante diseminadas, el metrotexato y las ciclosporinas, igual que la anterior. ¿Listo? Eh, ya pasando con la siguiente sería la psoriasis inversa o la intertriginosa, ¿sí? Esta va a aparecer principalmente en los pliegues, pues, principalmente en axilas, ingles o inflamamario, interglúteo, ¿sí? Estas placas son lisas, estas son muy poco escamosas y pues principalmente esto es por el ambiente húmedo que hay en estos pliegues, ¿sí? Esto se puede confundir con la candidiasis eh, o el intertrigo, ¿listo? Bueno, el tratamiento, o más bien principalmente el diagnóstico, pues como les dije, son placas brillantes y van a aparecer en los pliegues principalmente y son muy poco escamativas, ¿ya? Se puede confundir mucho con la candidiasis o esta dermatitis en la zona del pañal también, ¿listo? ¿Cómo vamos a descartar estos diagnósticos? Pues principalmente si estamos sospechando un candidiasis, pues podemos tomar un KOH, ¿listo? El tratamiento principal son corticoides tópicos de baja potencia, pues eh, se puede aplicar la hidrocortisona, ¿sí? En crema, unas 2 veces al día por 1 mes. Y el tracolimus en ungüento 2 veces al día como una alternativa si pues lo preferimos así. Si es extensa está la lesión, pues podemos escalarla a la fototerapia o usar ya medicamentos sistémicos como el metrotexato. Este medicamento va a repetir mucho, ¿listo? Tenemos también la psoriasis pustulosa, ¿sí? Que son lesiones pustulosas estériles sobre la base eritematosa, ¿sí? Eh, hay subtipos, está el subtipo generalizada aguda o la de von Schunbuch, ¿sí? Que esta está acompañada de fiebre, leucocitosis, compromiso sistémico y es considerada como una emergencia dermatológica, ¿ya? Y también está la palmoplantar, que son las pústulas recurrentes en las palmas, en las plantas de los pies, y esta es más crónica y es muy complicada de tratar, ¿ya? Eh, y con frecuencia, pues, esta presentación de psoriasis, pues va a requerir un tratamiento sistémico, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues vamos a ver pústulas en la piel que está eritematosa y principalmente puede estar localizado en las plantas o en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. ¿Listo?
o como vimos en la imagen anterior, de forma generalizada. ¿Listo? ¿Qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar lo que sería, pues, un hemograma para ver si hay leucocitosis, eh, y algún cultivo, pues, para descartar la infección de las pústulas. ¿Listo? Como les decía, el tratamiento inicial, pues, van a ser corticoides tópicos como el clobetasol o la acitretina, ¿sí? Pero como les mostré, hay un tipo que es más grave, un tipo de esta psoriasis pustulosa que es mucho más grave, que es la generalizada, ¿sí? Esta va sí o sí necesitar una hospitalización. Vamos a colocar la ciclosporina o la acitetrina, y pues vas a mantener el paciente bajo vigilancia médica porque esto es una urgencia dermatológica, eh, y vamos a dar tratamiento sistémico. ¿Listo? Bueno, pasemos con la psoriasis eritrodérmica. Esta es una forma muy grave, pero es muy frecuente. Menos del 2% de las presentaciones de psoriasis se presentan así. Eh, Se va a presentar como una lesión con eritema y una descamación difusa, ¿sí? Que va a comprometer más del 90% de la superficie corporal, ¿ya? A este paciente hay que tratarlo como un paciente quemado, ¿ya? Ya que este tipo de presentación de psoriasis puede asociarse a deshidratación, alteraciones electrolíticas, riesgo de sepsis, incluso hasta falla orgánica, ¿ya? Entonces, también van a necesitar hospitalización y un manejo sistémico urgente. Entonces, el diagnóstico clínico se hace pues viendo las lesiones eritematosas con una descamación que está presente en más del 90% del cuerpo, de la superficie corporal, y pues como les dije, esto es un riesgo vital, ya que va a haber alteración de los iones y pérdida de la barrera cutánea, lo que predispone a la sepsis. Los laboratorios que vamos a solicitar, pues principalmente el hemograma, electrolitos, función renal. Básicamente vamos a tratar a este paciente como si fuese un paciente quemado. ¿Listo? Entonces vamos a darle soporte general con hidratación, emolientes y evitar los corticoides sistémicos bruscos por el riesgo de rebote. ¿Ya? El tratamiento que va a administrarse a este paciente va a ser sistémico. Los de primera línea serían las ciclosporinas, ¿sí? Vía oral, y la acitretina también, ¿sí? 25 miligramos día puede ser. Y unas alternativas serían los biológicos, anti-TF, antifactor tumoral, o antileuquina 17 recuerdan la fisiopatología. Si inhibimos esto, pues va a mejorar las lesiones. ¿Listo? Bueno, pasemos con la psoriasis fungal. La psoriasis fungal, ¿sí? Vamos a ver que se va a presentar de forma aislada o con una enfermedad cutánea también. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues principalmente en las uñas vamos a ver lo que se conoce como pitting ungueal o pequeños hoyuelos, ¿sí? Vamos a ver las uñas con onicólisis, ¿sí? O hiperkeratosis subungueal, ¿ya? O lo que se conoce como mancha de aceite, ¿sí? Esto se va a asociar, esta presentación de psoriasis se va a asociar principalmente a artritis psoriásica, ¿sí? Y a veces se puede confundir con onicomicosis, por lo que se debe descartar este diagnóstico diferencial con KOH o un cultivo. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? Pues las uñas vamos a ver principalmente pues el pitting, la oncólisis o el engrosamiento subungual, que es esta mancha que está señalada con amarillo, ¿sí? Eh, que es la mancha de aceite, ¿sí? Y el tratamiento inicial que vamos a usar con este tipo de presentación de psoriasis son los corticoides tópicos, como o también el tracolimus, ¿sí? En ungüento, pero la eficacia es limitada, ¿ya?
Ya si vemos que no hay una buena respuesta, podemos usar tratamiento sistémico con el metrotexato. ¿Listo? Entonces, todos los medicamentos que se usaron o se pueden usar, yo los puse aquí como en un cuadrito. Yo ahorita les comparto las diapositivas. Eh, los que podemos usar para tratar la psoriasis, ahí están todos. Ujú. Y listo, que esa sería mi presentación. Listo, Joan, muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué les iba a decir? Psoriasis es un tema muy bonito porque el diagnóstico netamente es clínico y desde que el paciente ingresa a la consulta, ustedes ya pueden irlo diagnosticando. ¿Listo? Tiene lesiones elementales muy características, obviamente a veces dependiendo la extensión, el tiempo de evolución, el tratamiento recibido, pues van a ser más aparatosas y otras van a ser más, pues no van a estar tan eritematosas como tal, pero de todas maneras es algo en dermatología, es una de las patologías que es clínico como tal. ¿Alguna duda, alguna inquietud durante la revisión del tema, Joan? Doc, pues yo por ahí vi que la psoriasis también podría como eh, poner al paciente más propenso a patologías psiquiátricas como la depresión, ansiedad, pero no me queda muy claro Ujú. el por qué. Y no solamente enfermedades psiquiátricas, sino también cardiovasculares, ¿no? Es un Sí, marcador de riesgo cardiovascular y también estos pacientes hay que solicitarles, independientemente de la edad, solicitar la parte del tamizaje cardiovascular. Entonces, hay que solicitarle una glicemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada. De todas maneras, para el tratamiento sistémico, el paciente va a tener que realizarse función renal, un parcial de orina, pero entonces también sería bueno enviarle un mapa, un monitoreo de esa tensión arterial para prevenir una hipertensión arterial o una diabetes al futuro. Y por la parte psiquiátrica, estos pacientes se afecta mucho y desde las patologías en piel de las dermatosis que más compromiso en calidad de vida tiene. En dermatología tenemos encuestas, la DLQI es una encuesta que mide 10 realiza 10 preguntas al paciente en las cuales se le pregunta por los últimos 7 días acerca de su relación con los demás, de su percepción de sí mismo, de si la patología tuvo algo que ver con que no fue a estudiar, no trabajó, preguntas muy básicas y asimismo se puede mirar esa parte en cuanto a afectación pues a nivel de calidad de vida. Y hay mucho riesgo a la tendencia al suicidio, pero es más como por la percepción y el aislamiento tanto social como laboral a causa de las lesiones en piel. Es que a veces pueden ser bastante aparatosas, la verdad. Y lo otro, si uno busca en la literatura, dice que es no pluriginosa o poco pluriginosa, pero hay escamas. Entonces, si el paciente está con una distribución diseminada, no está controlado y hay mucho eritema, hay una escama bastante gruesa, pues eso pica, porque en cierta forma eso genera esa hiperkeratosis, esa retención de queratinocitos y eso pica y el paciente todo el tiempo rascándose. Hasta el momento muchas veces se estigmatiza y se piensa que es algo infeccioso. Entonces eso puede afectar bastante la parte emocional, llevar a aislamiento y suicidio en ellos. Los pacientes con síndrome de Down pueden tener una predisposición, pero es por su condición inflamatoria. Entonces puede también ser propenso a este tipo de situaciones, pero pues obviamente es algo ya aparte a un evento psiquiátrico. ¿Listo? listo, Doc. Gracias. ¿Alguna otra pregunta tuya de los compañeros? No, yo no tengo preguntas, pero sino que yo entré 7 minutos tarde, no sé si viste mi mensaje. Tania Costa. Ay, no, Tania, ya ahorita no revisé, no revisé. Yo ¿Qué les dejé, iba? Dime. ¿cómo? No, dime, cuéntame. No, sino que no me quería conectar, no sé por qué, pero pues logré. Ahí está mi mensajito que dice que entré a las 8:07, por si algo. Mm, No, tranquila. ¿Qué les iba a decir?
tengo una duda, qué pena. Es que en cuanto a la parte de las lesiones, se me hace muy parecido lo que es la psoriasis con, por ejemplo, la tiña inflamatoria. Entonces no sé cómo podría diferenciarlo, igual que la dermatitis. Entonces, la dermatitis seborreica. Entonces, Por localización y síntomas. Vamos a empezar con la parte de la dermatitis seborreica, sobre todo la que afecta a nivel de cuero cabelludo. Ustedes van a ver que la escama de la dermatitis seborreica es una escama untuosa, más grasosa, a diferencia de la psoriasis, que es una escama más seca y su color es blanco. En la dermatitis seborreica es una escama que es más grisácea o más amarillenta. Aparte de eso, en una dermatitis seborreica esteatóxica, que es ya esa escama gruesa que uno desprende o se desprende, y en la parte de la base van a ver eritema y los pelos son como aplanados por esa placa de dermatitis seborreica. Al contrario de la psoriasis, los pelitos pueden salir por la placa de la psoriasis. ¿Listo? Y las otras áreas comprometidas, normalmente si estamos frente a un paciente con dermatitis seborreica que comprometa el cuero cabelludo de una forma no difusa, sino más generalizada, ustedes van a ver también esa descamación a nivel retroauricular, en las orejas, interciliar, en las cejas. Entonces, esa parte también nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Listo? Contrario a lo que es la psoriasis. La psoriasis en cuero cabelludo puede aparecer solo en cuero cabelludo o también estar en forma de psoriasis vulgar o psoriasis en placas, que es lo mismo. Entonces, así podemos hacer también diagnóstico diferencial. ¿Listo? En cuanto a la me dijiste dermatitis seborreica y me dijiste con la tiña. La cantidad. Dime. Sobre todo la tiña inflamatoria, pues es muy similar. O sea, no sé, ahorita viendo las fotos se me hace muy parecida. ¿Pero la tiña inflamatoria del cuero cabelludo? Sí, y también a la psoriasis pustulosa, también hay inflamatoria, pues se ve similar, no sé. En las tiñas inflamatorias del cuero cabelludo, ustedes deben de saber que están los FABUS, están los granulomas y está la parte del Kerion de Selson. Que el Kerion del Selson, que es con el signo de la espumadera, van a ver, son varios como poros dilatados en los cuales está saliendo el hongo. Van a ver adenopatías a nivel retroauricular. Lo otro es la toma de los síntomas. Cuando hablamos de tiñas inflamatorias del cuero cabelludo, es un paciente en el que va a estar comprometido su parte sistémica con síntomas. Va a haber fiebre, malestar general. Y normalmente, si estamos hablando de supongamos, el Kerion de Selson, él tiene más o menos a los 3 meses, puede haber una resolución si usted haberle dado ningún tratamiento. Ahora, ¿qué es el problema? Te va a dejar una alopecia cicatrizal por esa fibrosis que hubo, va a descubrirte el folículo. ¿Listo? Si estamos hablando de pues tiñas no inflamatorias, ustedes saben que las tiñas no inflamatorias del cuero cabelludo tienen la triada, las placas pseudoalopécicas, va a haber la escama con eritema y la parte de los pelos tiñosos, que son pelos pues rotos, pelos finos, pelos decoloridos. ¿Listo? Con las no inflamatorias. Y las inflamatorias, que son esas 3. Ya los FABUS tienen una distribución diferente en cuanto a la forma de como si tuvieran un casco por los micelios del hongo, y aparte tienen un olor desagradable a ratón mojado. Entonces ya también es como hacer una buena anamnesis. En los adultos mayores, en los adultos las tiñas son en personas que son inmunosuprimidas o en personas que viven en hacinamiento. De resto, no es muy común ver un FABU en un paciente adulto. Y ya en la parte de los niños, pues ya ustedes van a ir a indagar por animales, por el uso de fómites que estén infectados y los hayan pues infectado a ellos como tal, el sistema inmune también, ¿vale? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Y con las tiñas, la tiña corporis, que puede aparecer pues a nivel corporal, en la psoriasis su distribución es simétrica y bilateral, y la localización suele afectar la psoriasis vulgar o en placas,
Suele afectar codos, la parte de las rodillas, a nivel periumbilical, localización, el lumbosacra. También siempre revisar la parte de las uñas, que lo que son el cuero, lo que es cuero cabelludo, lo que es uña y a nivel inverso o intertriginoso se consideran como áreas especiales o áreas de alto impacto. Y son, por ejemplo, a mí llegan los pacientes con esas localizaciones y ya inmediatamente son candidatos para tratamiento sistémico. Puede que solamente llegue con la parte inguinal comprometida y el resto del cuerpo esté aclarado, no haya ninguna lesión. Eso ya es una área de alto impacto y debe ser tratado con tratamiento sistémico. Si ustedes cayeron en cuenta en la exposición, es de las dermatosis en los que no se utilizan corticoides sistémicos. La primera línea es corticoide tópico, pero no hay corticoides sistémicos. Y hay que tener pilas, mucho cuidado, porque la psoriasis, la eritrodermia psoriásica puede ser desencadenada por el uso de corticoides sistémicos sin descalonamiento. Entonces, por eso es importante estar seguro frente a qué patología de piel estamos, y si no sabemos, es mejor no ser proactivos y querer un poquito más, porque podemos llevar a una eritroderma psoriásica, y como estaba en la presentación, esto es una urgencia dermatológica. Y es de las urgencias dermatológicas en la que la distribución es universal, porque afecta más del 85-90% de la superficie corporal. Y como lo dijo Joan, es un paciente que se debe comportar como un gran quemado, porque hay pérdida de la epidermis. Es un estado sobreagudo en el cual va a haber pérdida de la epidermis, que es el manto protector de todo el organismo. La piel es lo que protege a todos los órganos internos con el medio externo. Entonces, una barrera cutánea que está roja, está permeable a infecciones, y está dejando perder agua. Hay pérdida de agua transepidérmica, pérdida de electrolitos, pérdida de proteínas. Y las complicaciones de estos pacientes o el riesgo de fallecer es por infecciones añadidas o por desequilibrio hidroelectrolítico o la pérdida pues de las proteínas como tal. Entonces es muy importante, es un paciente que debe ser hospitalizado en unidad de quemados o en la UCI, para un manejo integral, multidisciplinario. Y los corticoides sistémicos están totalmente contraindicados. ¿Listo? La forma, mencionó Joan, lo del signo de Auspitz, es el signo patognomónico de la psoriasis, pero esta solo se realiza en la psoriasis en placa o en la gutata, que es la típica, donde la lesión elemental son esas placas eritematoescamosas. ¿Listo? Ya en una inversa, como es más el eritema brillante, poca escama, pues ahí no podemos hacer el signo de Auspitz. En la parte pues el cuero cabelludo tampoco. Y en las de Bunsen Bush o la pustulosa, pues obviamente son pústulas, entonces ahí tampoco podemos hacer el signo de Auspitz. Pero si estamos frente a una psoriasis vulgar típica, podemos hacerlo. Lo que hacemos es coger la placa que esté más representativa, preguntar al paciente cuál es la última placa que viste que te salió y hacer el raspado. Es muy sencillo. Uno coge un bajalenguas o un bisturí y lo que hace es raspar vigorosamente la placa, la escama. Ahí se va a desprender la membrana de Dulca, que es como esa epidermis, y al final va a haber un rocío sangrante, que esto histológicamente es lo que se traduce con la ruptura de los vasos dérmicos en la unión dermoepidérmica. Esas papilas dérmicas se rompen y eso es lo que vemos como el punteado o el rocío sangrante. Entonces vemos como múltiples puntitos o petequias, por decir, pues petequias no, pero sí puros puntitos de sangre, que ese es el rocío sangrante muy típico en estos pacientes. Lo otro, el fenómeno de Körner, que al igual que el líquen plano, al igual que vitiligo, son esas lesiones de la dermatosis principal que tiene el paciente, que van a aparecer en áreas de traumas o de fricción constante. Entonces también hay que decirle al paciente mucho cuidado con las heridas, mucho cuidado con la hora de rascarse, porque pueden aparecerte nuevas lesiones en áreas donde no estaban. Tenemos como índices, score, para mirar la gravedad y asimismo poder clasificar la psoriasis y asimismo poder mirar la respuesta terapéutica, que es el PASI y el NAPSI en las uñas. Y este PASI básicamente, ¿qué me mide? Me mide extensión,
y la gravedad de la psoriasis. ¿Y qué voy a mirar en la psoriasis? El eritema, se mide la parte de la escama, el grosor de la escama, por decirlo así, y la hiperkeratosis. Entonces, esto uno lo encuentra, hay aplicaciones en el App Store o los que tienen iPhone. O en internet la pueden descargar, el PASI, y ustedes van colocando de acuerdo si es cara y cuello, si es tronco, si es extremidades superiores, si es extremidades inferiores, donde incluye la parte de los genitales. Y ahí le van diciendo, entonces ellos, pues es muy objetivo y depende mucho de quién lo haga, porque pues yo puedo ver una escama gruesa y otro doctor, otro médico, ver no una escama tan gruesa. Pero esto es bueno hacerlo porque pues nos va a ayudar a la gravedad, decir si es leve, moderado, severo, y al mismo tiempo mirar la respuesta terapéutica. ¿Listo? Lo otro que también les quería decir, miren que con la pustulosa son pústulas que son pues sin microbios. Entonces, pilas cuando veamos estas extensiones, no correr de una a hacer como la parte vamos a colocarle antibiótico. Obviamente si hay una extensión, pues uno coloca antibiótico profiláctico. Pero pues también tenemos que saber exactamente en qué paciente va dirigido por el riesgo a la resistencia bacteriana. Son amicrobianas estas pústulas, entonces ya saben que si llega un paciente que es una lesión recalcitrante, el de pústulas a nivel de palmas y plantas de los pies, o solamente en palmas, solamente en plantas, que es recalcitrante, que ya los han manejado como un hongo, como una parte de una tiña, que ya lo han manejado como una dermatitis de contacto irritativa, poder sospechar, revisar bien esas uñas, esa parte de pérdida de la cutícula también. Y si no, sospechar en una psoriasis pustulosa. ¿Listo? Psoriasis pustulosa yo he visto en niños, solamente en palmas. He visto en niños. La parte de la psoriasis gutata o en gotas más frecuente en niños y adolescentes. Y sobre todo afectado o desencadenado por la infección por estreptococos. Entonces ahí es importante indagar. Otitis a repetición, sinusitis a repetición, revisar bien la cavidad oral, o alguna caries que pueda desencadenar a faringoamigdalitis, y pues también poderle dar tratamiento a ese foco inicial para poder controlar esa psoriasis gutata o en gotas. ¿Listo? Recuerden que para los tratamientos tópicos, que son los corticoides, también tenemos afortunadamente los inhibidores de la calcineurina, que podemos utilizarlos hasta combinados, un día uno, otro día otros. Aquí, por ejemplo, en estas placas que son tan gruesas, yo envío ciclos de corticoides 2 veces al día, 20 días, descansa 10 y vuelve a empezar un nuevo ciclo. O envío entre semana el inhibidor de la calcineurina, que es el Cromus, sábados y domingos el corticoide. El Cromus es muy bueno, está indicado principalmente, él fue indicado principalmente para las dermatitis atópicas, pero hay que tener en cuenta algo, en estos pacientes que hay pérdida de esa barrera cutánea, pues es una piel que está muy sensible y está filtrando todo, es una piel que se va a irritar fácilmente. Entonces al inicio puede haber algo de rechazo porque puede aumentar irritación. Entonces explicarle al paciente, mira, pues al inicio sentir irritación, lo que vamos a hacer es empezar de menos a más. Vamos a empezar aplicándolo 1 vez a la semana todos los días y por 1 o 2 semanas, y ya luego si tú sientes, va a irritar un poco al inicio, es normal, hay que aplicar una capa fina. Y ya luego, cuando ya lo toleres, vas a aplicar 2 veces al día, y este medicamento se puede aplicar continuamente sin riesgo a un efecto secundario en cuanto a la piel, hasta por 3 meses continuos. En los pacientes con psoriasis también tenemos muy en cuenta la parte de los emolientes o queratolíticos, que son esos productos que nos van a ayudar a que esa hiperkeratosis se disuelva. ¿Listo? ¿Cuáles utilizamos acá? La urea, el ácido láctico, el ácido salicílico, y estos son coayudantes. Entonces uno envía una pomada, porque el excipiente en pomada pues me va a ayudar a que esa piel esté un poco más humectada, más hidratada, no esté perdiendo agua, haga algo de oclusión para que no esté perdiendo agua transepidérmica.
Y el principio activo va a ser una urea al menos del 20%, un ácido salicílico al menos del 10%, el ácido láctico, y eso también le va a ayudar en cierta forma, pues como un coayudante para que no sienta esa textura áspera de esas escamas en piel. ¿Listo? En cuero cabelludo, champú de clobetasol o clobetasol, perdón, en loción. Para la parte de manejar esas placas en cuero cabelludo, recuerden que es un área de alto impacto. Y lo otro es que aquí en cuero cabelludo es grueso, entonces no vamos a enviar una hidrocortisona en cuero cabelludo, no enviamos corticoides de ultra elevada potencia, en este caso el clobetasol. ¿Listo? En shampoo, yo siempre lo envío primera semana, como un día sí, un día no, un día sí, un día no, y luego sí ya lo coloco 2 a 3 veces a semana por 4 a 6 semanas según evolución. Y luego de mantenimiento una vez a la semana según las escamas. Pero recuerden que esto es un área de alto impacto que normalmente el tratamiento se controla o se lleva con medicamentos sistémicos en los cuales está el metrotexate. Para enviar metrotexate, para enviar la ciclosporina, siempre hay que pedir exámenes de perfil infeccioso, donde se incluya radiografía de tórax, PPD, hepatitis A, B y C, la parte de serología y VIH. Hay que pedir función renal, donde se incluya creatinina y BUN y un parcial de orina. Hay que pedir hemograma. Hay que pedir función hepática, donde incluimos transaminasas y el perfil lipídico. Y vamos a incluir inicialmente una glicemia en ayunas. Y ya, pues lo de la radiografía. Pedimos esto lo antes posible, el paciente llega todo normal, vamos a empezar tratamiento con metrotexate, que es pues la primera línea de forma sistémica. Y si todo sale normal, damos dosis, viene en tabletas de 2.5 miligramos con una dosis máxima de 25 miligramos porque esos receptores del metrotexate tienen una capacidad máxima. Después de 25 o 30 miligramos no estamos haciendo nada más. El metrotexate inhibe la síntesis de ácido fólico, por eso hay que suplementarlo. El metrotexate se da dividido cada 12 a cada 8 horas, de un día para otro la dosis. Si es 15 miligramos la divido cada 8 horas, cada 12 horas. El resto de días doy ácido fólico, ¿listo? El día pues el día que le toque el metrotexate no toma ácido fólico, el resto de días sí toma ácido fólico. E inicialmente pido control de exámenes, puede ser a las 4 semanas o 6 semanas y después cada 3 meses, cada 4 meses evaluar la parte de función renal y función hepática. En cuanto a la fototerapia, es uno de los tratamientos que más se utiliza, fototerapia intermitente de VB de banda estrecha, a completar 2 a 3 sesiones semanales. Normalmente se envían tratamientos que son de 10 terapias, 20 terapias, ¿listo? Donde cada terapia son 3 sesiones a 2 sesiones semanales, ¿listo? Eso cumple una sesión. No es que yo en la semana me hice fui 2 veces, 3 veces, entonces ya llevo 3 terapias, no. Una terapia se complementa por 2 a 3 sesiones. También podemos enviarles a tomar el sol. Estos pacientes con la parte de la helioterapia, en la cual uno le dice ve y toma el sol, si es posible, al mar. Les ayuda muchísimo en cuanto a la parte, por decirlo así, de que esas lesiones bajen el eritema, la inflamación y sequen un poco. Entonces uno les dice ve a la playa, ve de vacaciones, además porque el ambiente, ¿no? En la parte también emocional. Toma el sol antes de las 9, después de las 4, más o menos unos 5 a 10 minutitos. Y les va muy bien a estos pacientes. ¿Listo? Estos pacientes podemos darle también omega 3, me gusta mucho. Me gusta también antioxidantes, darles los antioxidantes, vitamina E. Pues el ácido fólico también se considera un antioxidante para mejorar toda esa parte inflamatoria que tienen estos pacientes. Les iba a decir otra pregunta, no sé. No sé si tengan dudas, si quedó un poco más claro. Igual la presentación estuvo completa.
Decirles pues que esto no es infeccioso, ¿no? Porque hasta hace unos años, yo me acuerdo, yo en el colegio, hace varios años, eh, mi profesor de lengua castellana tenía psoriasis, pero no sabíamos qué era, entonces él empezaba como a rascarse los codos y nosotros, ay no, y luego como que pasa en el libro del cuaderno, nosotros no, nos va a pegar lo que tiene. Entonces con la ignorancia es atrevida, saber que esto no es infeccioso. Entonces también para evitar como ese aislamiento, a veces es social o escolar o laboral. La parte en los niños, a mí sí, pues me gusta siempre enviarlos a la parte de psicología, porque acuérdense todo lo del exposoma. El exposoma son todos esos factores externos que van a estar involucrados en la parte inflamatoria de nuestro sistema inmune. Y entre ellos la parte emocional, el estrés, puede también aumentar esas lesiones o que se vuelva tórpido el tratamiento. Entonces también no está mal indagar esa parte y remitir o que una valoración para concepto básico por psicología, si es el caso. ¿Listo? Entonces recuerden, Listo. lesión elemental, placas, eritemato escamosas. Bueno, seguimos con vitiligo. Buenos días. Bueno, compañeros, vamos a hablar de vitiligo. Siguiente, por favor. Primero es importante pues recordar qué es el vitiligo y tener en cuenta la definición para así mismo también poder hablar de vitiligo, clasificarlo e identificarlo. El vitiligo va a ser o es una patología dérmica crónica autoinmune y se caracteriza por la hipomelanosis y la aparición progresiva de su clínica. Tiene características propias como la pérdida de la pigmentación de la piel, manifestada por máculas acrómicas e hipocrómicas, debido a la destrucción selectiva de los melanocitos, y cuya clasificación las podemos ver se basa en estos dos criterios muy importantes que son morfológico y topográfico, y de acuerdo a estas vamos a clasificar el vitiligo. La epidemiología, bueno, se estima que afecta cerca del 0.5 al 1% de la población sin tener asociación en cuanto a la raza, el sexo. Sin embargo, se demuestra que afecta más del 50% en los primeros 20 años de vida y en el 14% antes de los 10 años de vida, por lo que esta patología pues se espera que la aparición sea dentro de los 20 años, y eso ya nos determina qué diagnóstico vamos o cómo vamos a identificar el diagnóstico. Sin embargo, no siempre se presenta así, pero es importante tenerlo en cuenta. Además, se ha estudiado la existencia de un componente hereditario, ya que el 30% de los pacientes presentan antecedentes familiares de vitiligo, y con frecuencia también se observan antecedentes ya sea personales o familiares, pero de otras enfermedades autoinmunes. Por lo que en esta patología también es importante que si un paciente llega a la consulta con ciertas características, preguntemos no solamente desde hace cuánto las presenta, sino también si hay familiares con esos antecedentes o si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes, ya sea el paciente que tenga enfermedades autoinmunes o que familiares cercanos tengan también enfermedades autoinmunes. La clínicamente lo vamos a ver como esas máculas acrómicas e hipocrómicas. Vamos a encontrar que los bordes van a ser definidos y van a tener tendencia a la simetría. Esta patología pues no tiene síntomas clínicos y pues los pacientes suelen ser asintomáticos. La topografía de las lesiones se ubica con preferencia en zona acral y periorbitaria, que pues es en la zona del rostro, y en los sitios también expuestos a traumatismos, a lo que eso se denomina un fenómeno de Kopner, y con menor frecuencia pues también en el dorso, por lo que también es importante preguntarle al paciente pues si el paciente ha presentado traumatismo en cierta zona. Como lo podemos ver, también se puede presentar, bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, pero es importante preguntarle al paciente qué traumatismos ha tenido en ciertas zonas de la cara que hayan acelerado el proceso de la enfermedad, o como resultado que se manifieste, por ejemplo, en la zona de las mucosas.
La clasificación, vamos a ver que hay dos maneras de clasificar el vitiligo, morfológicas y topográficas. La morfológica quiere decir que quiere decir que la forma de la lesión, y la topográfica quiere decir que es de acuerdo a su distribución. Entonces, según la morfología, vamos a tener dos maneras de clasificar el vitiligo. Múltiples maneras de clasificar el vitiligo, que es una clásica o bicolor, que en esto vamos a ver una mácula crómica rodeada por piel con pigmentación normal, como la podemos ver en la primera imagen. También se puede presentar un vitiligo tricrómico, que es el color intermedio entre la mácula crómica y la piel normal, y estos se van a ver diferentes grados de despigmentación, como lo podemos ver en la imagen más abajo, en las cuales pues vemos pigmentación intermedia entre la mácula crómica y la piel normal, que son como esas manchas cafecitas claras. Y posterior también tenemos el vitiligo cuadricrómico, que son las lesiones de vitiligo a los cuales se les va a agregar sectores de hiperpigmentación, como lo podemos ver ahí, que no solamente se presentan esas lesiones acrómicas y el color de la piel, sino que también vamos a ver lesiones un poco más oscuras. También tenemos la presentación del vitiligo inflamatorio, que es presencia de bordes eritematosos y sobrelevados en la mácula crómica. Normalmente esto no es muy frecuente, pero sin embargo es importante tenerlo en cuenta porque hay varios diagnósticos diferenciales de acuerdo a esto, y en las primeras etapas de esta enfermedad pues se puede confundir con otras afecciones cutáneas. También tenemos el vitiligo folicular, que es la despigmentación del pelo corporal asociada a una mácula hipopigmentada, y el vitiligo minor, que es en aquellos pacientes con máculas hipopigmentadas pero en un fototipo alto. Ahora, según la distribución, vamos a diferenciarlo en dos: el vitiligo no segmentario y el vitiligo segmentario. En el vitiligo no segmentario incluye la localización, la acrofacial, de las mucosas, generalizada, y cuando hablamos de generalizada, vamos a hablar que va a comprometer menos del 80% de la superficie corporal. Y universal, que vamos a hablar que compromete más del 80% de la superficie corporal. Esas formas se van a presentar con una distribución simétrica. El curso siempre va a ser impredecible y se caracteriza por tener mayor asociación con enfermedades autoinmunes, en el caso del no segmentario. En el caso del vitiligo segmentario, que es uno de los más frecuentes, representa entre el 5 al 16% de los casos. Es una mácula crómica que puede presentarse en un patrón de distribución unilateral. Siguiendo en la mayoría de los casos un patrón dermatomal o bandas, y también cabe mencionar que esta forma de presentación tiene tendencia a la estabilidad y no se asocia con enfermedades autoinmunes, por lo que los pacientes van a referir que aparecieron las máculas acrómicas, sin embargo que no ha notado distribución en otras áreas del cuerpo. También es importante preguntárselo al paciente, porque de acuerdo a eso también vamos a definir el tratamiento. En cuanto a la etiopatogenia, aquí podemos ver otra parte del no segmentario, que es el que les comentaba, la acrofacial, las mucosas y cómo se puede visualizar. En estos pacientes, pues, tenemos que afecta a la región periorbitaria, la mucosa oral, y también podemos ver que esta es más simétrica. La otra es el segmentario, que como les comentaba son esas máculas acrómicas que no están relacionadas tanto con una enfermedad autoinmune y se presenta de manera unilateral. Siguiente, por favor. La etiopatogenia, el vitiligo, es un trastorno multifactorial. Esa etiología es compleja interpretarla y se han propuesto diversas teorías, porque a lo largo pues, de investigaciones se ha determinado que pueden ser diferentes causas los que produzcan pues esta afección cutánea. Entonces, hay que tener en cuenta que se pueden explicar tanto interacciones de factores genéticos, emocionales e inmunitarios, que van a incluir pues, la supervivencia de los menocitos o la función, van a afectar estas.
Una es la base genética y la predisposición, que aquí hablamos de una alta carga familiar. Entre el 20 y 30% de los pacientes van a reportar unos antecedentes familiares. La herencia poligénica, en donde se identifican variantes en genes relacionados con la inmunidad, y la melanogénesis, por ejemplo, en los genes NLRP1, PTPN22 y TIR. Y también la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso es importante la historia clínica, preguntarle al paciente en caso de tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, alopecia areata, entre otras. También tenemos los mecanismos autoinmunes, que este es uno de los modelos más aceptados. ¿Qué vamos a hablar en cuanto a los mecanismos autoinmunes? Primero, que se produce una respuesta inmunitaria dirigida contra los melanocitos, y aquí vamos a hablar que participan linfocitos TCD8, también pueden participar cierta activación de vías que favorece la quimiotaxis de las células inmunes, y también la presencia de autoanticuerpos contra proteínas melanocíticas, como la tirosinasa y la MART1. Por eso también, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero para el diagnóstico también hay que pedir otras pruebas complementarias. El estrés oxidativo y la apoptosis melanocítica. En este caso, los melanocitos del paciente con vitiligo son más vulnerables al estrés oxidativo. Hay una acumulación de especies reactivas de oxígeno y una deficiencia relativa de enzimas antioxidantes como catalasa, superóxido dismutasa. También están los factores neuroquímicos y microambientales, donde hablaremos pues de mediadores neuronales que podrían alterar la función melanocítica o inducir vasoconstricción o daño local. Y por último, hay unos factores desencadenantes o agravantes, que es, como les había explicado, el trauma cutáneo, en el caso del fenómeno de Kopner, quemaduras solares, estrés emocional, exposición a fenoles e infección o cambios hormonales. Y en este les quería comentar un caso que tuvimos el día lunes con el doctor en una consulta externa, donde una paciente solamente presentaba vitiligo en labios. Y eso era porque la paciente ya tenía una predisposición genética al vitiligo, no tenía otras lesiones solamente en el labio, pero que estas habíamos identificado que también un factor desencadenante o agravante de las lesiones era que la paciente habitualmente realizaba traumatismos en esa zona, ya sea quitándose los cueritos del labio, y eso pues favoreció la aparición de la enfermedad, o que la enfermedad pues se presentara y se agravara. En cuanto al pronóstico, esto es importante tenerlo en cuenta, no solamente para nosotros, sino porque los pacientes siempre nos van a preguntar sobre el pronóstico de esta enfermedad. Primero, que nosotros expliquemos que el curso del vitiligo es impredecible y este va a ser progresivo. En algunos pacientes, las máculas despigmentadas pueden permanecer estables durante muchos años, y en otros pacientes pueden aumentar de tamaño y progresar. También va a existir la posibilidad de pigmentación espontánea. ¿Se va a acabar el tiempo? ¿Lo pasamos para otra sesión?